Estimado docente, compañeros, saludos cordiales, bienvenidos a la tarea número 4 de Logística Integral con el ingeniero Javier Alexander Morillo. Los integrantes del grupo son Crista García, Jocelyn Kuski, Evelyn Quina Luisa y quien les habla, mi persona, Shirley Payacho. El tema es almacenaje. A continuación les voy a presentar el subtema. Elementos para mover carga o mercadería en almacenes. Entre los medios mecánicos podemos encontrar los apiladores, que son aquellos eléctricos o autopropulsados para cargar y descargar estanterías, como su nombre lo indica. Aquí podemos encontrar el ejemplo. Posteriormente las carretillas, que son vehículos autoimpulsados al igual de elevación. El ejemplo en la parte superior izquierda. Las carretillas se encuentran clasificadas en contrapesada, es decir, que lleva carga por delante y usa ruedas o neumáticos. La retráctil, como podemos ver, también es aquella que alcanza grandes alturas para apilar. Y la trilateral, que como su nombre lo indica, tiene tres posiciones: frontal, lateral izquierda y lateral derecha. Posteriormente podemos encontrar los transelevadores, es decir, elevan y transportan cargas a velocidad especialmente en lugares estrechos, es decir, donde no llegan las carretillas o los apiladores. Posteriormente, y como último punto, el vehículo de guiado automático, o más conocido como ABG, que puede ser transporte interno, es decir, carro filoguiado o robot móvil. El carro filoguiado permite las cargas unitarias fijadas ser transportadas mayormente. Y finalmente el robot móvil, que es el transporte de paletas o piezas de picking, que nos ayudan también a un proceso que veremos más adelante. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy les voy a hablar sobre los principales aparatos para controlar la temperatura y humedad en almacenes. Es importante saber que tenemos tres rangos para medir la humedad. Tenemos entre la alta entre 70 al 100%, la media entre el 40 al 70% y la baja entre el 0 al 40%. Uno de los principales aparatos es el higrómetro, que a diferencia de otros instrumentos de medición de temperatura, es el instrumento que se necesita para la medición del grado de humedad del aire o de los gases que están en el ambiente. El higrómetro analógico funciona sin baterías, con un sistema interno de espiral bimetálico. El higrómetro digital también se integra a una sonda denominada capacitiva, con un material interno también de esencia hidroscópica. Por último tenemos al psicómetro, basado en el concepto de temperatura o punto de rocío. Este método consta de dos termómetros, uno que es seco y otro que es totalmente conectado a otro dispositivo con agua húmeda. Ahora hablaremos sobre los tipos de accidentes que se pueden producir en un almacén. Primero, los relacionados con el orden y limpieza. El orden, la limpieza, el almacenamiento y la correcta manipulación de los productos son cruciales para evitar accidentes. Por eso, si se utiliza estanterías metálicas o bien sistemas de paletización, es imprescindible respetar los espacios mínimos para la circulación y giro de los vehículos y personas que transitarán por el almacén. 2. Caída de los trabajadores. Debido al tránsito continuo de personas y de mercancías en el almacén, el riesgo de caídas es prácticamente inevitable. Hay que diferenciar entre la caída del personal al mismo nivel por resbalones, tropiezos con objetos y cargas, y la caída a distinto nivel, normalmente de altura, al usar escaleras, elevadores en las carretillas o en los camiones a la hora de descarga. 3. Caída de los objetos. Las caídas de objetos suelen producirse por la mala colocación de la mercancía en las estanterías, apilamiento inadecuado o accidentes de descarga. 4. Los choques o atropellos. Se pueden producir choques con objetos móviles como traspaletas y carretillas y objetos inmóviles que invadan las zonas de paso.
También existen el riesgo de atropello por otros vehículos, por ejemplo con los camiones. Otro peligro es que un trabajador pueda quedar atrapado si se vuelca una carretilla o cualquiera de los elementos del almacén. Ahora vamos a hablar sobre los riesgos específicos, que estos van en función de la tarea que realicen los trabajadores. Existen algunos riesgos específicos como son los de corte o el contacto con sustancias nocivas. Otro de los riesgos específicos pueden ser los incendios, ya que ningún almacén está exento de riesgos de incendio, sobre todo teniendo en cuenta el uso de las máquinas y la acumulación de mercancía, algunas de ellas de carácter inflamable. También podemos tener otros tipos que pueden ser desastres naturales como inundaciones, erupciones, entre otros. Adicionales vamos a hablar sobre los accidentes por falta de uso de equipos de protección individual. Dependiendo del trabajo que se realice en el almacén, serán necesarios utilizar determinados equipos de protección individual. Su falta de uso o su utilización de forma incorrecta se supone un riesgo para el trabajador. En el almacén son habituales los cascos protectores de cabeza, los tapones de oído, el calzado de seguridad, entre otros. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Crista García y yo les voy a explicar acerca de los pasos para un picking adecuado. En primer lugar, tenemos que conocer lo que es un picking. Un picking hace referencia a un proceso de preparación de un pedido en un almacén o también a la recogida y combinación de mercaderías o cargas no unitarias para formar el pedido de un cliente. En los pasos para un picking adecuado, las fases para un picking adecuado, tenemos 4, que son la fase 1, que es la planificación de órdenes, la fase 2, que es la ruta de recogida, la fase 3, que es la extracción de artículos, y la fase 4, que corresponde a la preparación para expedición. En la fase 1, correspondiente a la planificación de órdenes, tenemos 2 puntos importantes, que son la planificación y la orden de pedido a preparar. Con respecto a la planificación, esto es una organización previa que sirve para entender y determinar cómo se llevará a cabo el proceso y sus respectivos responsables. Con respecto a las órdenes de pedido para preparar, esto hace referencia a la orden picking como tal, que es con la cual se inicia el proceso de preparación de la orden o del pedido. En la fase 2, que corresponde a la ruta de recogida, es aquí donde se da el desplazamiento de los operarios en busca de todas las mercancías que están indicadas en la orden o en el picking como tal. Esta fase o este paso es uno de los que más tiempo y más recursos consume, por lo tanto es ideal que se use un software para hacer mucho más ágil la gestión. En cuanto a la fase 3, que corresponde a la extracción de artículos, es aquí donde los operadores extraen los artículos detallados en la orden en base a la ruta definida anteriormente, la ruta de recogida. Aquí la clave es extraer la mercancía o la mercadería de forma precisa y segura, evitando errores, para lo cual es indispensable el uso de un software o tecnología para que haga más ágil y más preciso el proceso. En cuanto a la fase 4 o la fase final, que corresponde a la preparación para expedición, aquí se da lo que es la consolidación del pedido como tal y se llevan a cabo 3 tareas, que son la comprobación de mercancía, que se refiere a la verificación de las cantidades y el estado de la mercancía como tal, la consolidación para envío, en donde se da como tal la protección de mercancías, el embalaje, el etiquetado y la toma de peso y volumen respectivamente. Y por último tenemos la expedición, que consta de la colocación de mercancías de playas de carga que posteriormente serán embarcadas a un transporte. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y muchas gracias.